de prensa, pero bueno, ha habido algunos cambios que queremos comunicar y que la hemos convocado en el momento en que hemos tenido la confirmación de los casos y se ha terminado de hacer las distintas pruebas y estudios que hay que hacer para tener la certeza de que lo que comunicamos pues, es correcto, ¿no? Bueno, saben que veníamos de una situación, de una situación epidemiológica buena. Después de la finalización del estado de alerta, hemos estado notificando un caso, 0 casos, bueno, casos muy aislados, pero este fin de semana, pues esta situación, aunque hay que analizarla y ver su evolución, pero esta situación ha cambiado, no de una manera excesivamente brusca, pero sí que ha cambiado y esto es lo que queremos comunicar, ¿no? Este fin de semana hemos tenido 24 casos confirmados, 2 de ellos no son de esta comunidad autónoma. Hemos detectado también un brote en 3 personas que nos ha costado pues identificar las relaciones, hacer las pruebas complementarias que son necesarias, ¿no? La mayoría de estos casos, esto también es algo que ha cambiado con respecto a la epidemia que se presentó en los meses de marzo y abril, son personas asintomáticas, ¿no? Son personas más jóvenes. Hemos tenido casos en personas de una veintena de años, de 20, de 30 o de 40 años, también alguno en alguna persona mayor, pero claramente los casos son asintomáticos o con muy poca sintomatología y en personal más joven, ¿no? Quiero recalcar que el hecho de que detectemos casos asintomáticos es una buena noticia, ¿no? Porque indica que el sistema de detección precoz que tenemos está funcionando, porque si no, no los identificaríamos porque las personas al no manifestar síntomas pues no acudirían al centro de salud o a los dispositivos de salud, ¿no? O sea que este sistema que tenemos para detectar tempranamente los casos, pues en mi opinión está funcionando también bastante bien o muy bien el sistema de detección de los contactos. Ya saben que cada caso que se confirma hay que hacer un estudio también de los contactos, ¿no? A veces estos contactos pues son 1 o 2 personas, pero a veces pueden ser hasta 30 o 40 personas, ¿no? Y hasta que no tenemos todo este sistema de detección, tanto de casos como de contactos, pues controlado, pues eso lleva un tiempo. Esto que se ha denominado el rastreo, pues lleva su tiempo, ¿no? En cuanto a la situación en el hospital, solamente tenemos 2 personas que están ingresadas por COVID en la Fundación Hospital de Calahorra y una ingresada por COVID en el Hospital San Pedro. No hay ningún paciente en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos, con los casos que hemos detectado esta semana y todavía con alguno que había de la semana pasada, tenemos 31 casos activos, ¿no? Bien, como les digo, en mi opinión, el sistema está funcionando gracias a un enorme trabajo que están desarrollando los servicios de vigilancia epidemiológica, de salud pública, de atención primaria, de atención hospitalaria. O sea, el esfuerzo que hay que hacer para identificar a los casos y seguir a sus contactos es muy grande y tenemos que agradecer a las personas que están haciendo este trabajo, ese esfuerzo que hacen. Bueno, con respecto también para que compartamos esta información y sepamos comunicarlo también nosotros los primeros, porque a veces utilizamos las palabras dando por entendido su significado, ¿no? Tenemos que distinguir entre brote y rebrote, ¿no? Un brote, el Ministerio de Sanidad lo ha definido cuando hay 3 o más personas que comparten un vínculo epidemiológico y que este vínculo no es vivir en el mismo domicilio. Es decir, por ejemplo, podrían ser pues 3 personas que trabajan en un mismo lugar o 3 personas que no viven en el mismo domicilio, pero son amigos y han estado pues, en un restaurante o han estado en una cena, ¿no? Son 3 o más personas. Eso es un brote. Algunas veces también leemos la palabra rebrote, ¿no?
rebrote significa que ya se produjo un brote y en el mismo colectivo vuelve a haber otro brote antes de que pasen 2 periodos de incubación, o sea, 28 días, ¿no? Si no, si han pasado más de 28 días, sería un brote distinto, ¿eh? Esto es un símil digamos, como en los incendios, ¿no? Un incendio que está controlado y se vuelve a activar. Pues eso sería, digamos, metafóricamente un rebrote, ¿no? Si es un incendio que se produce en el mismo lugar, pero 4 meses después, pues sería un nuevo incendio, ¿no? Digo porque ahora lo que tenemos es un brote, no un rebrote, ¿no? Bueno, este sistema de detección que les he comentado antes, lo que estamos haciendo es hacer una prueba de PCR a todas aquellas personas que tienen síntomas, esto como se ha venido haciendo siempre, y además saben que estamos haciendo también pruebas PCR a cualquier persona que va a ingresar en los hospitales de La Rioja, sea por el motivo que sea, si es por un ingreso, si es por una apendicitis, si es por una fractura, se le hace una prueba PCR, y también a todas aquellas personas que van a urgencias y que tienen síntomas respiratorios. Este método es el que nos permite detectar a las personas que, como digo, ahora la mayor parte de ellas son personas asintomáticas. Si no tuviéramos este sistema de detección, pues estas personas que no manifiestan síntomas pues pasarían desapercibidas. Bueno, esto, aunque luego quieran hacer algún comentario, es lo que les quería transmitir con respecto a las novedades que se han producido este fin de semana, estos 24 casos, 3 de ellos en un brote. Por otro lado, saben que va a haber hoy un Consejo de Gobierno a última hora de la mañana donde se aprobará el uso obligatorio de la mascarilla, ¿no? Como nos han llegado ya algunas preguntas, también quiero adelantarme. El uso obligatorio de la mascarilla no exime que se deban mantener las otras medidas de prevención que ya existían. Es decir, aunque yo lleve mascarilla, ¿tengo que seguir manteniendo el 1,5 metros de distancia? Sí. Tengo que seguir con el lavado de manos, con gel hidroalcohólico, con agua y jabón. Tengo que seguir pues en los locales públicos, bares, restaurantes, se tienen que seguir desinfectando los espacios que son susceptibles de tocar las manos, las mesas, las sillas. Sí, o sea, esta es una medida complementaria, no es una medida que corrige o que elimina las otras medidas de prevención. Y, bueno, ¿por qué hemos tomado esta medida? Esta medida no es de este fin de semana, ¿eh? Esta medida venía estudiándose desde la semana pasada en el Consejo Interterritorial, que es el que reúne a los consejeros de salud con el ministro de Sanidad del jueves pasado. Ya se planteó, ya saben que hay algunas comunidades que ya la habían adoptado y la medida viene derivada de un conjunto de casos, ¿no?, el hacer la mascarilla obligatoria. Por un lado, que vemos que alrededor, y ahora mismo nosotros estamos teniendo, bueno, alrededor hay brotes en muchos sitios, algunos digo alrededor en otras comunidades autónomas, ¿no?, algunos de ellos de gran magnitud. Nosotros hemos detectado un incremento en el número de casos de este fin de semana, que no es alarmante, pero es un incremento de casos. Pero aunque no lo hubiera habido, también hubiéramos hecho este acuerdo de gobierno para proponer la mascarilla obligatoria. ¿Y por qué? Pues básicamente por tres razones. La primera, pues para evitar los contagios a través de los portadores asintomáticos, ¿no? Personas que, como no manifiestan síntomas, están completamente sanas en apariencia, ¿no?, pues pueden transmitir la enfermedad a otras personas sin ser conscientes de ello, ¿no? O sea, para evitar que algunos casos puedan proceder de estos contagios asintomáticos que estamos viendo que los hay porque los estamos detectando si necesitan un ingreso hospitalario, ¿no? Por lo tanto, creemos que comunitariamente hay portadores asintomáticos y el hecho de llevar mascarilla pues reduciría la probabilidad de contagio a otras personas, ¿no? También esto, bueno, está ahora mismo, lo saben, está ahora mismo estudiándose por la Organización Mundial de la Salud. Hay una cierta controversia sobre sí o sí no, todavía no hay, digamos, una postura común, pero algunos investigadores han dicho que el virus
puede permanecer en el aire, ¿no? Es decir, lo que sabíamos hasta ahora y por eso las medidas que recomendábamos es que muy probablemente el virus no era capaz de llegar con las gotitas de saliva que salen al hablar o al toser más allá de esa distancia de seguridad de 1,5 metros, ¿no? Porque eran gotitas pesadas que caían pronto al suelo. Bueno, lo que hay ahora algún investigador que dice es que pueden permanecer como aerosoles en el aire, ¿no? De forma que, por ejemplo, si en una estancia ha habido una persona que está infectada, se marcha y estos aerosoles que están en el aire, otra persona que venga posteriormente podría contagiarse, ¿no? Esto, como digo, es una hipótesis, todavía no está confirmado, pero el uso de mascarilla reduciría también este tipo de posible contagio si finalmente se determina que es posible el contagio a través de esta vehiculización aérea, ¿no? Y finalmente también el otro motivo que nos ha llevado a proponer la mascarilla obligatoria es el hecho de que de alguna forma llevarla nos recuerda que el virus está entre nosotros, ¿eh? El virus no ha desaparecido, esto lo hemos dicho siempre, ¿no? El virus, la epidemia se frenó porque nos quedamos en casa y por tanto no hubo posibilidad de que unas personas nos lo pasáramos a otros. Desde que terminó el estado de alarma, hace ya 20 días o así, ¿no? Sí, más o menos, o 20 y tantos días, desde el 21 de junio, hay muchísima más movilidad social y el virus va con las personas y, por tanto, las medidas de protección también tienen que ir con las personas. Y de alguna manera llevar la mascarilla nos recuerda que el virus está entre nosotros y que la forma de contagio es porque nos lo vamos pasando una persona a otra, ¿no? O sea que la mascarilla de alguna forma simbolice este recuerdo permanente de que el virus lo podemos transmitir unas personas a otras. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si quieren plantear alguna cuestión. Sí, señor Ramayel, el brote que dice los 3 casos, ¿podría detallar dónde se encuentra, en qué localidad o qué...? Bueno, es un brote que se ha producido en el Hospital San Pedro, ¿eh? Es un paciente que tuvo una PCR negativa al ingreso y 2 trabajadores sanitarios que lo atendieron. Posteriormente la persona manifestó síntomas, hizo una PCR y fue positiva, ¿no? Son 3 personas, por tanto, que el brote está vinculado no a un lugar, no a un municipio, sino al hospital. Del resto de los contagiados, ahí comentaba que eran de diferentes edades y en la mayoría sintomáticos. ¿Cómo se ha llegado a esa detección? Porque en principio alguien que no tiene síntomas parece que no se decide a hacerse pruebas, etcétera, ¿no? Sí, precisamente por el hecho de que se hacen pruebas a todas aquellas personas que van a urgencias con síntomas respiratorios o aquellos que requieren un ingreso hospitalario, ¿no? Por cualquier motivo. Es decir, que si una persona ha ido a ingresar el domingo porque hoy le operan de una fractura en el codo, se le ha hecho una prueba, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los casos que se han identificado son por estas pruebas que se hacen al ingreso en el hospital o en urgencias. Y por otro lado, ¿ha sido necesario poner en cuarentena a más trabajadores del hospital después de este brote que se ha dado? Claro, las personas, para poner en cuarentena a una persona, ya saben que tiene que ser un contacto estrecho y que además no haya estado con los casos en una situación, digamos, de desprotección, ¿no? Por eso hay que estudiar, a veces yo ya sé que nos cuesta dar los datos, pero es que hay que estudiar cada circunstancia muy en concreto, ¿no? En el caso del brote del hospital sí que hay algunos trabajadores que están en cuarentena. ¿Cuántos en concreto? Pues, no le puedo dar el dato, realmente no lo sé, ¿eh? No lo sé porque
Han pasado ya unos días desde que hubo la primera detección y ahora mismo no lo sé, pero de todas formas no serán más de 4 o 5 personas. El dato exacto no lo sé, pero serán 4 o 5 personas. 4 o 5 personas al margen de esos 2 trabajadores confirmados. Cuando habla del brote y de los 24 casos confirmados, supongo, no sé si estoy equivocada, que esas 3 personas del brote están dentro de los 24 contagiados. Sí, sí. O sea, ha habido 24 personas en total, de las cuales 3 pertenecen a este brote. ¿Y los 2 pacientes que no son de esta comunidad autónoma, de dónde proceden? Son del País Vasco. País Vasco. ¿Y la zona de contagio pudo ser Ezcaray? Muy probablemente no. Esto, claro, es que establecer el vínculo epidemiológico entre las personas, esto no es una excusa, esto es una realidad. Establecer el vínculo epidemiológico entre las personas es muy complicado, porque nosotros hacemos si hay un caso ahora, yo les tendría que preguntar a todos los que han sido, si ustedes han sido contactos de este caso, qué es lo que han hecho en las últimas 48 horas hasta que la persona ha iniciado síntomas. Por lo tanto, en las últimas 48 horas una persona ha podido estar en multitud de sitios, ¿no? Y hay veces, además, que no encontramos el vínculo epidemiológico. Pero estos 2 casos que son del País Vasco, no hemos detectado ninguna relación con Ezcaray. Aunque esto tiene su dificultad porque, como digo, el conocer qué es lo que una persona ha hecho en las últimas 48 horas y saber de todas esas cosas que ha hecho, ¿no? O sitios donde ha estado, personas con las que ha estado, a cuál atribuir el vínculo, a veces es muy complicado. Una cuestión más. En el Consejo Interterritorial está representado el Gobierno de España, ¿no? Sí. Una jueza en Cataluña, de momento, ha tumbado la decisión de Cataluña de imponer el uso obligatorio de mascarillas. Es una cuestión que el Gobierno de La Rioja deberá valorar, ¿no? Porque tendrá que plantearlo también al Gobierno de España, o ¿cómo lo van a hacer? Bueno, jurídicamente es una medida que está cuestionada. Bueno, lo que yo he sabido, esto es la primera noticia que tengo, lo que yo he sabido es que un juez lo que ha echado de atrás ha sido el confinamiento, no la utilización obligatoria de mascarillas. La utilización de mascarillas está en Extremadura, está en Baleares, está en Cataluña. No sé si ha habido una noticia posterior con respecto a las mascarillas o es la misma noticia del confinamiento. No, es el confinamiento, disculpe. ¿Cuándo entraría en vigor? Si puede dar algún detalle más de qué supone respecto a lo que tenemos en Vale. ¿no? Para que nos hagamos una idea, Sí. porque es necesario en todo momento y en todo lugar, pero hasta qué punto. Sí. Bueno, entrará en vigor, como siempre, cuando ese acuerdo de gobierno se publique en el BOR, en el Boletín Oficial de La Rioja, y tendrá efecto inmediato. Si se puede publicar hoy, será hoy, y si no, pues será mañana, pero será de carácter inmediato. Digamos, para no entrar en cada casuística en concreta, lo voy a hacer al revés, si les parece. La mascarilla hay que utilizarla siempre e independientemente de que además tengamos que mantener las otras medidas, siempre que no estemos en el ámbito familiar o en aquellas circunstancias o actividades que el uso sea incompatible con lo que hacemos. Es decir, que fuera de casa, en el ámbito familiar, habría que utilizarla siempre. Habría que utilizarla si yo recibo en mi casa a unos amigos que no viven en mi domicilio. Pues sí. ¿Habría que utilizarla si yo estoy tomando el sol en una piscina? Pues mientras estoy tomando el sol, sí. ¿Cuándo no habría que utilizarla? Pues cuando hay, bueno, la resolución lo dirá, pero las excepciones son las que ya estaban recogidas en un Real Decreto el 21-20 de 9 de junio, ¿no? Por ejemplo, para hacer deporte, ¿no? Para personas que tengan una discapacidad o alguna circunstancia que no les permita ponerse y quitarse la mascarilla, a personas que tengan una enfermedad o una situación clínica que llevar la mascarilla suponga un agravamiento,
y en aquellos actos que son incompatibles con llevarla. Si yo estoy tomando un café en una terraza, pues mientras estoy tomando el café no puedo llevar la mascarilla, ¿no? Si estoy cenando en un restaurante, mientras estoy cenando no puedo llevar la mascarilla. Mientras estoy, no sé, debajo de la ducha antes de meterme a la piscina, pues no puedo llevar la mascarilla, ¿no? Pero en el resto de circunstancias, o sea, por decirlo también de otra manera, hay que llevarla siempre antes de... con la anterior resolución del acuerdo de gobierno se decía que había que llevar mascarilla o mantener la distancia de seguridad. Ahora esa O hay que cambiarla por una I. O sea, hay que mantener la distancia de seguridad como era antes y además hay que llevar la mascarilla. Ya sé que esto es una... O sea, que habrá quizá algún caso concreto que sea, digamos, que haya alguna duda sobre su utilización, pero la idea es que, excepto en el ámbito de las personas que viven juntas y están en su domicilio, en el resto de circunstancias, salvo cuando la actividad no lo permita, habría que llevar siempre mascarilla. Claro, por ejemplo, en el caso de una terraza, hablamos de que mientras se está manteniendo la conversación, obviamente deberíamos tenerla y solamente retirarla para hacer la ingesta del producto, bebida, etcétera, ¿no? Pero el resto del tiempo sí que hay que llevar la mascarilla. Así es, así es. Es decir, solamente en el momento en que se consumen bebidas o alimentos. El resto del tiempo, mientras estamos hablando, tendríamos que llevar la mascarilla puesta. Yo quería preguntarle un par de cuestiones que no me han quedado claras respecto a los 3 brotes. No sé si los 3 zonas, he mencionado que uno, al que se le hizo la prueba PCR por segunda vez, sí tenía síntomas. No sé si los otros 2 también los han tenido y si están los 3 ingresados en San Pedro o están en cuarentena. No, bueno, es un solo brote de 3 personas, ¿no? Sí. La persona, digamos, el paciente está dado de alta, no está ingresado. Los 2 trabajadores sanitarios tampoco están ingresados y no manifestaron síntomas, sino que se hizo un estudio a raíz de cuando el paciente dio positivo en la PCR y se miró a las personas que le habían atendido. Entonces no se les hizo pruebas a esas 2 personas. Sí, sí, Vale. Sí, vamos, si no, no serían casos, ¿no? Para que sea un caso confirmado tiene que ser confirmado con una prueba diagnóstica. ¿Qué día ingresó este primer paciente cuando se le hizo la primera PCR que era negativa y cuántos días después se le hizo la PCR que dio positiva? Y luego, en relación al resto de casos sueltos, digamos, en distintos municipios, ¿a cuántas personas se está haciendo seguimiento, más o menos? Si hay más personas en cuarentena, ¿aproximadamente cuántas? Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la persona ingresó el 1 de julio, cuando fue negativo, y la segunda prueba, si no me equivoco, se le hizo el día 6. Claro, al principio era negativa hasta que manifestó síntomas. Y con respecto al número de contactos que están en seguimiento de estos 24 casos, aproximadamente son del orden de los 110, 115. ¿110, 115 son casos que se están estudiando? No. No he entendido. No. Esos 110 o 115 son personas que han sido contactos de los casos y que están en cuarentena. Ninguno de ellos tiene síntomas. ¿Eso, perdone, se produjo a través de urgencias o un ingreso programado? Pues no lo sé. No lo sé. Probablemente programado por la enfermedad que tenía, pero no se lo puedo confirmar. ¿Y en urgencias han tenido que hacer algunas pruebas PCR específicas para trabajadores sanitarios, sospechando que puedan estar asintomáticos pero infectados? No ha sido necesario.
También para que se hagan una idea, estamos haciendo desde que terminó, digamos, la situación de más incidencia, ¿no?, que fue a mediados de abril, el día 8 o el 10 de abril fue cuando empezó a caer los casos, y los meses de mayo, de junio y lo que llevamos de julio, estamos haciendo un promedio de entre 200 y 250 PCRs al día, para detectar en algunas ocasiones un caso, 0 casos, 7 casos, ¿no? Es decir, que seguimos haciendo mucho esfuerzo por detectar a cualquier caso que tenga una sintomatología compatible con esta enfermedad. Ya saben que el abanico de la sintomatología clínica ha aumentado mucho, ¿no? Al principio decíamos que era fiebre, tos y sensación de falta de aire. Ahora también hay personas que pierden el olfato, que pierden el sentido del gusto, personas con dolores musculares, personas con síntomas en la piel. Es decir, a cualquier persona que manifieste algún síntoma hacemos PCRs, más además a todas las personas que requieren un ingreso hospitalario o que van a urgencias con síntomas respiratorios. Los 115 casos que dice que están en seguimiento y que ha dicho que están confinados, ¿es un confinamiento domiciliario? ¿Se les indica que no pueden salir de casa? ¿O cómo es? Sí, bueno, técnicamente no diríamos casos, diríamos contactos, ¿eh? Sí, son contactos, están todos en aislamiento, en cuarentena domiciliaria. También un poco porque a veces usamos indistintamente cuarentena y aislamiento, no es lo mismo. El aislamiento es del caso, es de la persona que está enferma. La cuarentena es del contacto, de la persona que no está enferma pero ha estado en contacto con el caso, ¿no? Estas personas están en cuarentena domiciliaria. También, no sé, les recuerdo que para que un contacto sea estrecho tiene que haber ocurrido que se haya estado con otra persona, que sea caso, a una distancia de menos de 2 metros y durante más de 15 minutos, ¿no? Eso sería la definición de contacto, ¿no? Es decir, que nosotros no seríamos contactos, ¿no? De los casos que no tienen que ver con o que no se han detectado en el tema del hospital, ¿se ha encontrado un patrón? No sé si ha sido por visitas domiciliarias o... No. Son casos aislados que demuestran, pues eso, que el virus está circulando, pero no hay ningún patrón, salvo estos dos detalles que ya he dicho, ¿no? Que son personas más jóvenes, que eso sí es un cierto patrón, y que son personas, muchas de ellas asintomáticas, ¿no? Pero no son, al ser casos aislados, es muy difícil encontrar, o quizá no existe, ¿no?, ese patrón. Sí, una última cuestión. En la nota de prensa se habla del evento de Tudela, que ha tenido que ver también con algunos de los casos que ha notificado, ¿no? Sí, hay 5 personas que están dentro de esos 24 que he comentado, que están relacionadas con el brote que hubo en Tudela y que en principio pertenecen a ese brote. Por eso no es un brote de La Rioja, ¿no? Es un brote que se ha originado en otro sitio, sí, pero son 5 personas que están vinculadas a eso. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días.